Sí, profesora. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo de ecoeléctricos y bueno, yo soy Ricardo Hernández y junto con mi equipo vamos a exponer el tema de geotermia. Bien. Entonces, para empezar vamos a ver una pequeña introducción acerca de este tema que es muy importante. Bien, vamos a ver nuestros objetivos. En primer lugar, vamos a mostrar un panorama general sobre la energía geotérmica, orígenes, fuentes, usos y el impacto en diversos rubros que ésta tiene a nivel nacional e internacional. También queremos mostrar las ventajas y desventajas que tiene el uso de este tipo de energía como una opción más entre los sustitutos a energías de mayor impacto ambiental y emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, queremos dar a conocer el estado actual y las perspectivas de la energía geotérmica tanto a nivel mundial como en México principalmente. Bueno, todo esto ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tratar de seguir nuestro contenido, que entre otras cosas, pues nos vamos a dar una pequeña introducción histórica, tecnologías, cómo han evolucionado estas, aplicaciones y pues cuál es la capacidad instalada en el mundo y en México, así como qué participación tenemos y los impactos en diversos ámbitos, ¿no? Como sean los ambientales, sociales, económicos, así como pues qué perspectivas hay para el futuro en México y en el mundo. Pues bien, para empezar, ¿por qué la geotermia? Bueno, pues como todos ustedes saben, actualmente el mundo está en un estado cada vez más crítico. Y cada vez es mayor la necesidad de sustituir las fuentes actuales energéticas no renovables. Ya hay avances en este rubro, sin embargo, todavía hay muchos obstáculos, pues tanto intereses como un cierto freno por parte de la sociedad y diversos ámbitos que han frenado la implementación de estas tecnologías. Aquí es muy importante recalcarlo, que pese a que es necesario avanzar, necesitamos tener un cierto equilibrio con la sustentabilidad. Según la red SUMAS, que es una red que significa Sustentabilidad Energética y Medio Ambiente y Sociedad, es una red mexicana que está compuesta pues, por varias instituciones y universidades que están dedicadas precisamente a desarrollar, bueno, a analizar políticas públicas que se han hecho para las perspectivas del sistema energético mexicano hacia un desarrollo sustentable. Y según sus palabras, un problema nacional de gran importancia corresponde a la producción, consumo, demanda, ahorro y aprovechamiento de energía, no solo desde el punto de vista de generación de electricidad, también a aquella actividad humana productiva que implica el consumo de energía de cualquiera de sus formas. Pues en base a esto también tenemos que mencionar que, bueno, en México se han hecho grandes avances, sin embargo, todavía el uso de esta energía, la energía geotérmica, aún no es sustentable completamente, ya que los combustibles fósiles predominan, aproximadamente en un 82%. Entonces, pues con base a esto, tenemos entre nuestras opciones la energía geotérmica, que básicamente, como su nombre lo dice, geo, tierra, terma, pues viene del calor, ¿no? Y es el aprovechamiento de la energía interna de la Tierra. ¿No? Como ustedes saben, también la Tierra está compuesta por capas, ¿no? Estas capas, conforme vamos avanzando, pues va avanzando algo que se llama el gradiente geotérmico. El gradiente geotérmico, pues básicamente nos está diciendo que conforme más vamos avanzando en profundidad, pues mayores temperaturas vamos alcanzando hasta llegar hasta el núcleo, ¿no? Donde las temperaturas pues son sumamente altas. Entonces, de hecho, conforme vamos avanzando, en un promedio hay de 2 a 4 grados centígrados por cada 100 metros. Es decir, aproximadamente 33 grados centígrados por cada kilómetro. Sin embargo, en algunas zonas de interés,
En campos geotérmicos hay hasta de 200 y 300 por cada, de a 2 y 3 kilómetros de profundidad, que pues son los que se buscan a través de ciertos métodos analíticos que muy parecidos a los que se utilizan para encontrar yacimientos petroleros. Bueno, de hecho, en Japón, por ejemplo, hay uno que a esta misma distancia puede llegar hasta los 500 grados centígrados. Bueno, ¿y para qué queremos este calor? Bueno, pues por diversos métodos, por un proceso en particular, pero tiene varias partes. Lo que se intenta es llevar hasta convertirse en electricidad. ¿Okay? Todo este calor es aprovecharlo en electricidad. ¿Y cómo? Pues mediante pues, un proceso, ¿no? Este proceso se lleva en fábricas geotérmicas, ¿no? Bueno, estos recursos se pueden clasificar, ¿no? Tenemos clasificación de recursos geotérmicos. Tenemos de alta temperatura, o también lo mencionan como alta entalpía, que son temperaturas superiores a 150 grados. Tenemos media temperatura entre 90 y 150 grados. Baja temperatura, 30 grados centígrados y 90 grados. Y muy baja temperatura, de menos de 25 grados. Pues bien, aquí nada más para rápidamente les quería mostrar, a ver si se alcanza a detallar, pues más o menos cómo es esto, ¿no? Cómo es que se constituyen estas fuentes, ¿no? Entonces aquí tenemos el núcleo, si se alcanza a apreciar en el video, y pues ahí tenemos, ¿no? Los mantos acuíferos, cómo se van formando debajo de la tierra, que se van en estos reservorios de agua, ¿no? Y ahí es donde cuando están, entre más cerca están, pues se van calentando hasta alcanzar temperaturas muy grandes, y estas temperaturas pues hacen que se convierta en vapor. Y pues este vapor sale, ¿no? Bulle por ciertas zonas termales, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, allí hay algunas imágenes que ahorita van a aparecer en el momento. Bueno, por ejemplo, en Islandia, ¿no? Creo que es donde hay más zonas de estas volcánicas, que es donde más aprovecha. De hecho, por ejemplo, en Islandia, me parece que hasta el 90% de su energía es geotérmica. Bueno, ahí. Aquí tenemos el esquema de lo que acabamos de observar. Pues lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces aquí tenemos los fluidos, ¿no? Que vienen pues desde las lluvias, se traspasan por la tierra, y aquí es donde están calentadas, ¿no? Y ahí es donde a veces hay yacimientos, ahí nosotros ponemos nuestro pozo, ¿no? Nuestro pozo geotérmico, nuestras pequeñas, pues ponemos toda la infraestructura para poder obtener esta energía, ¿no? Este es un sistema geotérmico hidrotermal. Bien, ¿qué usos? Por ejemplo, para la alta temperatura y media temperatura, que es lo que más nos interesa, porque de ahí podemos obtener de una forma indirecta los recursos, que es la producción de electricidad. Es decir, cuanto más sea la temperatura, pues se pueden activar ciertos mecanismos para poder transferirlos, transformarlos en electricidad, ¿no? Entonces, producción de electricidad es para lo que se utiliza este tipo de recursos de alta temperatura y media temperatura. La de media temperatura también se puede, solo que se requieren un proceso intermedio, ¿no? Con ciertos fluidos para poderlo hacer, pero también el fin es producción de electricidad. La de baja temperatura, pues mayormente se utiliza en procesos industriales y agrícolas, ¿no? Con algunos tipos de instalaciones que vamos a ver más adelante. Y la de muy baja temperatura, pues necesidades básicas, domésticas, urbanas y agrícolas, ¿no? También vamos a ver ese proceso, que en realidad aquí ya la utilización no es como tal de producción en electricidad, sino vamos directamente a almacenar el calor en ciertos contenedores, se podría decir, y para después disiparlo donde nosotros lo queremos. ¿Dónde son las fuentes principales? Pues yacimientos de agua caliente, o que son los acuíferos, ¿no? A veces hacen pozos, no necesariamente están muy cerca de zonas volcánicas, entonces pues es encontrar zonas potenciales de estos yacimientos.
Otra es de yacimientos de roca caliente seca por rocas ígneas, ¿no? Estas rocas que están muy cerca de, bueno, muy profundo y que están formadas principalmente, bueno, formadas por el magma, ¿no? Están muy calientes, entonces, pues utilizan ciertos procesos de inyección de agua para poder obtener esa energía, ¿no? Entonces, básicamente se rompe la tierra, es como el fracking, me parece, que se utiliza en el petróleo. Y bueno, las zonas volcánicas, que por ejemplo los geysers, que bueno, ahí básicamente está diciendo, aquí estoy, ¿no? Aquí está el yacimiento. Bueno, algunos procesos de obtención y aprovechamiento de esta energía geotérmica. Bueno, como ya les dije, bueno, por ejemplo, estos yacimientos acuíferos es como que la principal o la que se utiliza mayormente, ¿no? En estos yacimientos. Vamos a ver más adelante un esquema donde se va a ver un poquito más cómo funciona esto. Aquí esto es lo que les decía, ¿no? Aquí realmente no hay acuíferos, sino simplemente las rocas están muy calientes en los yacimientos de agua caliente y lo que se hace es inyectar estos pues líquidos, ¿no? Para poder obtener la energía de vuelta y poderla convertir, ¿no? Entonces en ambas hay pues procesos industriales. Este aprovechamiento se dice que es un aprovechamiento indirecto, ya que hay una transformación en energía eléctrica que posteriormente pues la utilizamos, ¿no? En diferentes usos. La otra es en instalaciones, ¿no? Como podemos ver aquí, vamos a ver más adelante, domésticas, agrícolas, industriales. Aquí nada más pues está una doméstica, se hacen ciertas excavaciones para poder transmitir esta energía hacia el resto de la casa por ciertos métodos, ¿no? Este sería un aprovechamiento directo, ya que las aplicaciones, bueno, estos procesos, aplicaciones que usan agua caliente o vapor, simplemente se utiliza, o sea que ya vamos directamente, ¿no? Realmente aquí, como pueden observar, la excavación pues es muy pequeña en comparación con las otras, ¿no? Las otras pueden ir hasta el orden de los kilómetros, mientras acá son algunos cuantos metros. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo se vería ya una instalación, ¿no? Geotérmica. Y pues aquí hay otra. Esta me parece que está en Estados Unidos. Vamos a ver también unas ya más específico con mi siguiente compañero. Y pues bueno, ahora va una reseña histórica por mi compañero Emir Mondragón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como vieron, Gio ya me ganó la presentación, pero sí, soy Mir y yo les voy a hablar sobre la región histórica. Bueno, pues para empezar, el origen de este tipo de energía se remonta al inicio del siglo XIX en Italia, donde sin ir muy lejos, una industria se dedicaba a extraer ácido bórico de las aguas termales que emergían de forma natural en esta región. Posteriormente, en 1827, el fundador de esta industria, Francisco Lordedel, creó un sistema para utilizar el calor de las aguas termales en el proceso de extracción del ácido y, paralelamente, se desarrollaron mecanismos de transformación de energía geotérmica en energía mecánica para la elevación de líquidos. En 1904, como se puede ver en la imagen, perdón, en el 11, se lleva a cabo el primer intento de generación de energía eléctrica de origen geotérmico en esta región de Italia, Larderello. Este tipo de energía tuvo un gran éxito comercial, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países se fijaron en este tipo de energía porque pues, no requería ser importada y en muchos casos, como mencionó también mi compañero, era la única fuente de energía local. Siguiente, por favor. Y bueno, eventualmente su evolución tecnológica fue que con el paso del tiempo se fue perfeccionando este sistema de aprovechamiento de energía y pues se volvió sostenible, además de que respeta el medio ambiente, hasta el punto de que incluso hay empresas que instalan sistemas en casas de particulares para aprovechar el calor de la profundidad del subsuelo. A lo largo de las décadas y al avance de la tecnología se han podido denominar dos variantes de esta energía, al menos de la que
investigué y de las más importantes, aunque se profundizará más adelante, está la de alta energía, cuyos yacimientos se hallan en zonas de calentamiento anormal. Y pues estos son muy escasos. Prácticamente se conocen 5 en todo el mundo y a lo mejor el más interesante, porque hay mucho turismo por allá, es en Nuevo México y se llama Valle Caldera. Hablando del otro tipo de energía, la de baja energía, pues son estos yacimientos que están formados por estratos de calor medio. Estos son más comunes de encontrarse por todo el mundo, pero se sabe que muchos de ellos fueron explotados como sistemas de calefacción pues, en el inicio, o sea, todavía no sabían aprovecharlo como se aprovecharía después. Y pues prácticamente a la mitad del siglo XX aumentó su explotación. Actualmente se considera que esta forma de energía ha sido infravalorada durante mucho tiempo, ya que desgraciadamente solo las fuentes de alta energía pueden ser utilizadas para producir electricidad. Siguiente, entonces pues los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, ya nada más para completar aquí, esto por sugerencia, ya en la culminación pues de esa evolución tecnológica, ¿no? Ya son las plantas geotérmicas, ¿no? Que básicamente es llegar hasta el fondo. A ver, déjenme adelante rápidamente. Pues ya son procesos pues ya muy, muy sofisticados, son termodinámicos, ¿no? Se succiona el vapor, se separan, se va separando, se va obteniendo toda la energía por pues un sistema bastante, bastante grande. Como ven, ahora sí que el vapor y el agua pues son los que aquí es de donde se obtiene toda la energía, que básicamente se va conduciendo por diferentes caminos, se va separando hasta llegar a turbinas, ¿no? Que eso es como que el final, llegar a turbinas. Hay ciertos residuos que se vuelven a aprovechar, se vuelven a separar para volverlos a utilizar nuevamente en estas turbinas, que son las que producen la electricidad en estos sistemas. Ok, bueno, nada más era como para mostrar un poco de, bueno, ahora sí que la culminación de esta evolución, ¿no? Bueno. ¿Sí me escucha, compañero? Sí. Ok. Bueno, yo soy Yeseli Mazurto y voy a estar hablando sobre las tecnologías actuales. Siguiente, por favor. Como tal, para el uso de la energía geotérmica, el uso base de una bomba de calor sirve para poder capturar la energía necesaria del calor de la Tierra. Esta misma es para aprovecharla a pequeñas escalas, como para calefacción, refrigeración o el uso de agua caliente sanitaria. A nivel industrial ya sería para la producción de energía eléctrica. Dentro del aprovechamiento de la energía geotérmica se encuentran diferentes sistemas. Tenemos lo que es sistema geopresurizado, hidrotermal, geotérmicos mejorados, marinos, magmáticos o sistemas geotérmicos asociados al gas y petróleo. El sistema geopresurizado son los yacimientos alojados en roca sedimentaria, donde está depositada el agua y metano disuelto a altas presiones y temperaturas menores a los 200 grados Celsius. En este sistema ofrece energía térmica, química y mecánica, aunque no es tan explotado como los otros sistemas. En el sistema hidrotermal, o sistemas hidrotermales, también son llamados sistemas o yacimientos geotérmicos convencionales, ya que estos son los principales que se comercializan para la generación de energía eléctrica y de otros usos directos. Llegan a alcanzar temperaturas mayores a los 250 grados Celsius debido al calor de las rocas. Al igual se les asocia con sistemas volcánicos.
Los sistemas geotérmicos mejorados, o sus siglas SGM, son sistemas que no se encuentran comercializados, pero Estados Unidos lo empezó a implementar y otros países como Japón, Australia, Francia y Suiza se han quedado con pruebas piloto. Pero este sistema ofrece un mayor potencial geotérmico que los sistemas hidrotermales. Este se encuentra disponible entre los 3 y 10 kilómetros de profundidad con temperaturas mayores a los 200 grados Celsius. En su explotación consiste en crear de manera artificial un fracturamiento hidráulico, que eso consiste en perforar hasta la roca caliente seca e inyectar agua con ayuda de un pozo inyector para que después se extraiga el agua a una temperatura mayor con ayuda de un pozo productor y generar la energía eléctrica. Tenemos también los sistemas marinos. Los sistemas marinos son yacimientos de alta entalpía, donde la temperatura es mayor a los 300 grados Celsius, solamente esto en el fondo marino, con manifestados hidrotermales en forma de chimeneas. Estos no son comerciales, pero ofrecen mayor potencial geotérmico que los SGM y los hidrotermales. Y de hecho se han encontrado este tipo de sistemas en el Golfo de California con flujo de 12 watts por metro cuadrado. Tenemos también los sistemas magmáticos. Estos sistemas, su mismo nombre lo dice, se aprovecha la roca fundida o magma por medio de cámaras magmáticas de los volcanes activos. Un ejemplo, como aquí en México, sería el Popocatépetl, el Pico de Orizaba y Fuego de Colima. Son recursos de alta entalpía, mayores a los 800 grados Celsius. De hecho, sí sería uno de los sistemas más efectivos, pero no se explota comercialmente y tampoco se ha tenido un avance en ese tipo de sistemas, ya que el poco desarrollo tecnológico no tiene lo suficiente para crear materiales que resistan a las altas temperaturas y a la corrosión. Y otro tipo de sistemas es sistemas geotérmicos de agua caliente asociado con yacimientos de petróleo. Estos en sí consisten en aprovechar el calor contenido en el agua producida en pozos de petróleo y gas. No se explota como tal en la actualidad, pero lo que es Noruega e Islandia son países donde pretenden aprovechar este sistema, aunque se desconoce su potencial térmico. Siguiente, por favor. Como tal, hay tres tipos de formas de poder aprovechar la energía geotérmica, como lo habíamos mencionado anteriormente. Se podría decir a nivel escala, o sea, en algo más chiquito. Una es la instalación con captación vertical, donde consiste en la perforación del suelo con una profundidad entre 80 y 150 metros. Aunque esta profundidad sí llega a variar. Como tal, es bastante funcional y es recomendada, ya que el sistema funciona sin tener alteraciones por la temperatura del ambiente exterior. La extensión del terreno usado es menor, que esa es otra ventaja, aunque una de las desventajas sería el costo ya que es un costo bastante alto. Siguiente, por favor. También tenemos la instalación con captación horizontal. En esta no se ocupa una profundidad mayor a la anterior, sino ronda entre 1.2 y 2 metros de profundidad. No suele ser tan eficiente porque en esta sí se ve afectada por la temperatura exterior, abarca una gran extensión de tierra y eso aumenta el riesgo de ruptura en lo que son las ondas de lo que es el sistema. Se recomienda usar esta instalación donde se necesite baja potencia. Además, una ventaja sería que su coste es muchísimo más económico que el de la captación vertical. Siguiente, por favor. Y la última es la instalación por captación freática o captación abierta. Está formada por un colector abierto con dos tomas de agua. De un lado se bombea agua de un acuífero
y otra la reinyecta. En su mayoría se ocupa donde existen manantiales, ríos, lagos, etc. El agua no es para consumo, sino solamente se ocupan las características térmicas junto con la ayuda de una bomba de calor. Siguiente, por favor. Las aplicaciones para la generación de energía eléctrica. El funcionamiento de la energía geotérmica a gran escala es utilizada para producir energía eléctrica a partir de la energía que se encuentra en un área subterránea. En su mayoría, las plantas geotérmicas funcionan en un sistema cerrado. Se aprovecha el agua subterránea ascendiendo para calentarla y con el vapor del agua que ya se calentó, acciona una turbina para que con ayuda de un generador pueda producir grandes cantidades de energía eléctrica. En sí, los pasos, sobre todo antes de que inicie, de que esté la planta, se necesita explorar la zona, se necesita, se ve si se puede aprovechar o no la energía geotérmica en esa zona, y si sí, se perforan, se toman muestras y se analiza todo antes de instalar la planta. Normalmente esto llega a tardar entre 5 y 7 años para que empiece como tal esa producción. Si ven que la zona es viable, se excava para el pozo de inyección y el pozo de producción, iniciando la construcción de la planta. Y dependiendo de si se aprovechará el agua subterránea o se necesitará un fracturamiento hidráulico o solamente se utilizará lo que es la roca, el agua tendrá la función de generar el vapor para poder accionar una turbina. Normalmente el agua bombeada se recalienta para poder conseguir el vapor o llega a tener diferentes ciclos. La turbina como tal estará conectada a un generador de energía. En la imagen como tal se muestra lo que es el número 3 y 4, que el 3 es la turbina, el 4 es el generador, y donde a partir de la energía mecánica pasa a energía eléctrica, y esta misma se conectará a un tendido eléctrico, lo que son las torres. Y por medio de las líneas de alta tensión va a pasar la energía eléctrica a las subestaciones y de ahí pasa a toda la comunidad. Cabe mencionar que el agua que se utiliza como tal en las plantas vuelve al reservorio, que es el número 2 que se encuentra en la imagen, después de haberse condensado. Normalmente todo el vapor lo vuelven, digamos, lo secan, así se le conoce, y eso vuelve en forma de agua para que regrese a lo que es el reservorio y se mantenga como tal en un ciclo, para que así no se vea como tal una pérdida. En las instalaciones en plantas geotérmicas hay 3, que es vapor seco, vapor flash y ciclo binario. En el vapor seco se utiliza el vapor de los reservorios geotérmicos que se transmiten a una central. El calor como tal activa la turbina activa el generador y pasa a ser la energía eléctrica. En el vapor flash se succiona el agua del reservorio. Esta agua debe de estar entre 148 y 371 grados Celsius. Se convierte en vapor, este vapor pasa a las turbinas, se activa el generador y se crea la energía. Y en el ciclo binario, el agua ronda los 120 y 180 grados Celsius. Se utiliza un intercambiador de calor que transfiere la temperatura del agua a un segundo líquido, donde su punto de ebullición es menor al del agua, que puede ser pentano o isobutano. Se calienta se calienta para generar el vapor y es el mismo proceso que pasa a las turbinas se activan, activan más bien el generador y pasa a ser la energía eléctrica. Siguiente, por favor. Algunas de las plantas grandes a nivel mundial, una de ellas es Geyser, ubicado en Estados Unidos, y tiene la capacidad de producir 1517 megawatts. De hecho, es una de las plantas más grandes a nivel mundial. También tenemos Landerello, ubicado en Italia. Tiene la capacidad de producir 769 megawatts. También tenemos lo que es McVan,
en Filipinas y tiene la capacidad de producir 458 megawatts. Y otro es Helishady en Islandia, donde su capacidad es de 303 megawatts. Siguiente, por favor. También lo que es en México, tenemos las plantas de Cerro Prieto, Baja California. Esta es una de las plantas más grandes a nivel nacional y también es considerada una de las más grandes a nivel global. Tiene una capacidad de 720 megawatts. También tenemos la planta de Los Azufres en Michoacán, que tiene una capacidad de 248 megawatts. También tenemos Los Húmeros, se encuentra ubicado en Puebla, y tiene una capacidad de 98 megawatts. Y por último, tenemos a Las Tres Vírgenes, se encuentra en Baja California Sur, y tiene la capacidad de 10 megawatts, siendo una central de mínima capacidad. Y los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, yo soy Oscar Baños y pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de la capacidad instalada de la geotermia que tenemos aquí en México. Siguiente. En esta tabla podemos ver un poco de la capacidad instalada de las diferentes energías renovables que tenemos en el país. Hablando exclusivamente de la geotermia, tenemos una capacidad instalada de 976 megawatts en total, de los cuales 951 pertenecen a centrales de la CFE y 25 megawatts a centrales privadas. Podemos ver aquí en esta tabla una comparativa del 2019 y del 2020. Sin embargo, podemos notar cómo la geotermia es la segunda en menor capacidad después de la bioenergía. Esto nos puede dar una idea de cómo en el país hace falta, pues, invertir un poco más en este tipo de energía renovable. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra vez una tablita sobre las principales centrales geotermoeléctricas dentro del país y la capacidad instalada que tienen. Los datos en algunos casos varían un poco con los que presentó mi compañera Jocelyn, pero en general se mantienen idénticos. Sin embargo, aquí lo destacable es en la segunda gráfica, la que tenemos del lado derecho, es el crecimiento de la capacidad instalada de las energías renovables. Como podemos ver, en el año 2019, la capacidad instalada de las centrales de energía limpia, tales como hidroeléctricas y geotermoeléctricas, eoleoeléctricas, fotovoltaicas y de bioenergía, fue de 23.582 megawatts y a octubre de 2020 se tienen 26.743 megawatts. Esto nos dio un incremento del 13% con respecto al 2019. Sin embargo, vemos que las centrales eólicas y fotovoltaicas fueron las principales fuentes de tal incremento. Otra vez apreciamos cómo la geotermoeléctrica creció muy poco en comparación con los demás. Siguiente, por favor. Ahora, en estos dos mapas me gustaría que ustedes vieran las principales centrales eléctricas, tanto de la CFE como de la iniciativa privada. Como podemos ver, tenemos muchas hidroeléctricas, térmicas convencionales, carboeléctricas. Sin embargo, la geotermoeléctrica sigue siendo tan escasa que no logra figurar en estos mapas. Siguiente, por favor. Ahora hablemos acerca de la capacidad instalada en el mundo. Nosotros podemos ver cómo Estados Unidos es el principal, es el mayor productor de energía geotermoeléctrica, con 3.676 megawatts, seguidos de Indonesia y Filipinas, los cuales son países con una alta actividad volcánica. Justo como lo mencionaban mis compañeros pasados, esto es una característica muy aprovechada para este tipo de centrales. Y podemos apreciar cómo México está en el 6º puesto a nivel mundial. Entonces, bueno, si volvemos a esta comparativa de lo poco que ha sido desarrollada esta
esta tecnología en México y aún así figuramos en el top 10 del mundo, pues bueno, esto nos da una mejor idea de cómo se encuentra esta tecnología, del desarrollo que tiene esta tecnología. Siguiente, por favor. En este mapa, nosotros podemos apreciar precisamente estos 10 países principales y la escala de megawatts que generan. Encontramos a Estados Unidos, México, Italia, Turquía, Kenia, Indonesia, Filipinas, Japón, Islandia y Nueva Zelanda. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando sobre el porcentaje en la generación eléctrica mundial, ahí está. Tenemos que para finales de 2019, las energías renovables alrededor del mundo generaron una cantidad de 2.537 gigawatts, de los cuales la hidroeléctrica fue la principal fuente, seguida de la eólica y solar. Vemos que tan solo el 5% incluye otro tipo de energías, así como la geotérmica, la biomasa o por energía marina. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, vemos el crecimiento que han tenido las diferentes, las diferentes energías renovables. Y otra vez nos encontramos con que el crecimiento de la geotérmica ha sido mínimo. Realmente es la que menos ha crecido con el paso de los años. Y pues esto nos da la idea de cómo todavía se puede explotar mucho más y es conveniente seguir investigando en este tipo de energía. Buenas tardes. Yo les platicaré sobre el impacto ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que la energía geotérmica no es muy conocida y por tanto no es muy conocido el tipo de impactos que tiene. Impactos, hablo de ambiental, económico y social. En el caso del impacto ambiental, digamos que normalmente es relativo a la generación y emisiones de sustancias tóxicas. El principal contaminante descargado es el dióxido de carbono. La cosa es que en este caso de una planta geotérmica tiende a ser menor, incluso en el peor de los casos, siendo de 13 a 380 gramos por cada kilowatt hora. En comparación con una planta de carbón que emite 1042, en una de hidrocarburo 906 y en una de gas natural son 453. Entonces no es tanta la contaminación con respecto de las fuentes convencionales. En otros casos, pues también tenemos un problema con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, cuando está en concentraciones chicas, tiende a tener un olor que es como a huevo podrido, pero el problema es cuando es en grandes cantidades, que puede ser imperceptible y es demasiado letal. También tiene impacto en el paisaje, sobre todo en la cuestión de cuando se instala la planta y cuando se perfora, pero no pasa de eso. También tiene contaminación térmica y contaminación acústica. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el apartado del impacto social no es muy abarcado. Sin embargo, en 2016 se llevó a cabo un evento que se llama Geothermal Showcase, en el cual una señorita llamada Cara Dillhurst, que es la representante del grupo Dillhurst, que participó en el evento, dio a conocer parte de su investigación acerca de la responsabilidad social y el impacto de proyectos geotérmicos en América Latina, como parte de su trabajo de... Disculpe. Que ya no te escuchamos. Después de que dijiste una señorita, Cara, hasta ahí te escuché. Ah, perfecto. ¿Me están escuchando bien ahorita? Ahora sí.
Oh, Sí, muy yo bien, sí. claro. Bien, esta señorita Cara Dewhurst fue la representante en ese evento del grupo Dewhurst y trató un tema de investigación que es referente a la responsabilidad social y el impacto de proyectos geotérmicos en América Latina, que fue parte de su trabajo de doctorado. Siguiente, por favor. Y en esta investigación que lo dio a conocer en este evento, trata sobre el desplazamiento de la población local, disputas sobre derechos de la tierra, derechos de comunidades indígenas e interrupciones a corto plazo. En realidad hay otro que en realidad pertenece más al impacto económico, pero también influye de alguna manera, que son las interrupciones a corto plazo, como puede ser el tráfico, la infraestructura, el hecho de que emitan olores o ruidos. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos con el impacto económico, que pese al beneficio y la complejidad y todo lo que abarca el echar a andar, dicho coloquialmente, una planta geotérmica, es demasiado caro el simple hecho de iniciar operaciones. Um, el costo inicial de la exploración y la perforación de entre 3 a 5 pozos geotérmicos oscila entre los 20 y los 30 millones de dólares. Y como podemos ver, es una cantidad muy grande. Y a pesar de ser una cantidad muy grande, pues es una pequeña parte de todo el monto que se tiene que invertir. Después de eso, son de 2 a 3 años para encontrar y confirmar la disponibilidad de recursos naturales, más tiempo. Y después de esto, se toma de 3 a 5 años, los cuales son necesarios para realizar perforaciones adicionales con el fin de garantizar el suministro de vapor de agua. Y claro, la construcción de la planta de energía. Y la razón del por qué todo esto, de claro, de que es muy caro, el sector público es el que tiene la mayor inversión en ese tipo de energía, debido a que es capaz de asumir muchos riesgos. Como ya lo había dicho en el punto anterior, hay muchas interrupciones, y en este caso de Latinoamérica muchos más. El simple hecho de dejar el trabajo a medias o dejar el trabajo en pausa cuesta mucho dinero. Y no solamente en cuestión el simple poner la planta, sino también le afecta alrededor, a la gente alrededor, porque puedes ocasionar algún accidente, puedes ocasionar algún tráfico, y pues al final todos salen perdiendo. Y un órgano que se encarga de más o menos ver esto es el SMAP, el cual es un fondo global de asistencia en proyectos energéticos que es administrado por el Banco Mundial. Por eso aquí en Latinoamérica, pese a todos los problemas, 9 campos recibieron aporte estatal, mientras que solo 5 fueron con inversiones compartidas, es decir, entre el Estado y la iniciativa privada. Y con esto concluyó la parte de los impactos. Siguiente.
Pues bueno, compañeros, al final podemos decir que la energía geotérmica es un recurso de gran potencial por múltiples factores que van desde su naturaleza inagotable y su alta eficiencia hasta bajos costos, en comparación, por supuesto, con, por ejemplo, con la extracción de petróleo. Este tiene también mayor buena huella de carbono frente, pues, a los antes mencionados. Es una fuente poco explotada aún, como se acaba de mencionar, que necesita más atención a nivel global, en particular a nivel nacional, ya que México sigue siendo un país que depende principalmente de los hidrocarburos como fuente de energía primaria. Y por último, podemos decir que conforme se vaya avanzando en la obtención de este recurso inagotable, la geotermia tendrá un rol importante para poder cumplir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y la repercusión que estos tienen en el cambio climático. Pues esta ha sido nuestra presentación. Esas son nuestras fuentes de referencia. Les agradecemos su atención y pues esto ha sido todo. Bien, gracias equipo. Bien la presentación. Antes de que pasemos al tema de preguntas con el grupo, quiero hacer algunas precisiones, ¿de acuerdo? De la última, pues no de las conclusiones, sino del aporte que hizo Diego, los dichosos fondos que mencionaste ya no existen, Diego. Fueron de los que se extinguieron por los fideicomisos que había, pues ya fueron, ya no existen. El Fondo de Sustentabilidad, entre otras cosas, apoyaba diversos proyectos de eficiencia energética, formación de recursos humanos, etcétera. Y pues no, ya no existen. Entonces, habrá que ver cómo pues se va a dar ese giro en cuanto a qué se va a realizar para apoyar ese tipo de proyectos, ¿no? Pero sí te hago el aclaratorio que ya desde el año pasado, que ya se formalizó la extinción de los fondos y de los fideicomisos, pues fueron de los damnificados, ¿no? Esa es una precisión que quería hacer, ¿no? Y ahorita ya tengo algunas dudas acá de las presentaciones, digo, de cada uno de ustedes, pero me gustaría más bien escuchar al grupo y luego ya pues haría lo propio. De cualquier forma estoy haciendo mis anotaciones y todo lo que no pregunte el día de hoy, pues va a estar reservado para las siguientes clases. O sea, no crea que se va a librar de una pregunta mía, incluyendo los equipos de alumnos, ¿no? Entonces hay preguntas que están aquí guardadas y que por temas de tiempo pues no puedo expresar, pero ahí están guarditas, no se preocupe, en cualquier momento puedo preguntar, ¿de acuerdo? Vale, entonces, grupo, ¿qué dudas tienen? Comentarios, observaciones, etcétera. ¿Nadie? Profesora. Sí. Yo tenía una duda respecto al equipo y bueno, en las presentaciones pasadas han mencionado pues bastante que uno de los impactos ambientales que se tienen es con respecto a diferentes tipos de fauna y mi duda era si este tipo de energía también tiene algún impacto contra alguna fauna pues por el uso de la misma, vaya. Ok. ¿Sí? ¿Algo que pueda responder el equipo? Sí, pues inherentemente siempre que se va a utilizar, pues, se va a hacer un tipo de instalación de ese tipo, pues como mencionó mi compañero, hay un desplazamiento, ¿no? Tanto social, y eso incluye pues muchas veces pues destrucción de zonas, ¿no? De zonas habitables por la fauna. Entonces, a su vez que hay desplazamiento y pues estos a su vez hacen pues una retroalimentación, ¿no? Ahí para que haya cada vez pues menos lugar donde vivan, entonces empiezan a reducir el número de las poblaciones, etcétera. Entonces, pues sí habría también, aunque bueno, normalmente es en zonas pues volcánicas,
Entonces, bueno, también varía. Sí, Alejandro. Por ejemplo, el establecer una planta de generación en, por ejemplo, un hogar, requiere una construcción específica de, por ejemplo, del hogar. O sea, me refiero a que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la principal, pues, potencia de esto, la mayoría de las casas son de madera, pero no implica riesgos o, por ejemplo, que tiene que ser a fuerzas, por ejemplo, una casa de aquí que es de ladrillo, o no sé. Es una buena pregunta y ahí yo también tengo dudas porque presentaron bombas de calor como si, creo que se prestó un poco a la confusión respecto a la generación, no se genera con bomba de calor, pero tal vez Jocelyn, que fue la que dio esa parte, nos pudiera aclarar la duda de Alejandro. ¿Cómo ves, Jocelyn? Pues de hecho las bombas de calor se utilizan más en construcciones pequeñas, lo que son pues en viviendas como tal, en edificios en los que igual pueden ser departamentales o incluso para lo que son oficinas. Y sobre todo las bombas de calor requiere como tal lo que es un proceso más termodinámico en el que tiene que haber un intercambio como tal de temperatura, utilizando ciertos procesos que tienen que tener, ¿cómo se llama esto? Refrigerantes. Respecto a lo que dices de los problemas en lo de las casas, normalmente se tiene que, bueno, estas pequeñas bombas de calor se ubican en espacios en los que tienen que estar apartados como tal de ahora sí, de lo que es en la zona en la que vas a estar. Y estas no, más bien como que el calor que te va a generar se va a dispersar ya sea en calefacción o o para tener un uso de agua. Ah, ok, gracias. Sí, básicamente el uso de la bomba de calor es para climatizar espacios, Alejandro. O sea, cuando hace frío, pues enfriar, y cuando hace calor, pues hacer la calefacción, ¿no? Bomba de calor es todo un tema, no precisamente es correcto decir procesos termodinámicos, sino más bien ciclos termodinámicos en los que se involucra diferentes etapas por las que pasa un fluido caloportador. En este caso, como bien mencionó Jocelyn, pues está involucrado un refrigerante. De hecho, una bomba de calor es lo contrario de lo que hace un refrigerador. Un refrigerador disipa calor de los alimentos para que alcancen una temperatura pues, pertinente para su conservación. Mientras que una bomba de calor lo que hace es usar ese calor que se disipa para llevar a cabo la calefacción. Funcionan en el principio del ciclo de Carnot los dos, pero claro, en un ciclo real, porque pues, un ciclo de Carnot es algo muy ideal y que es inalcanzable, por cierto, pero pues es como su punto de referencia para poderlo entender, ¿no? Es muy interesante lo que sucede ahí con las bombas de calor, pero no sirve para generar energía eléctrica, para nada, ¿vale? Vale, ¿alguien más que quiera preguntar algo? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, pues entonces, pues reacciones, chicos, me parece que estuvo bien la presentación. Insisto, voy a dejar aquí algunas preguntas pendientes para todos cuando veamos nuevamente algunos temas relacionados con la parte de generación. Lo de la Profesora, no me queda tan claro, ¿eh? Bueno, sí. Hay unas preguntas en el chat que creo que no se han leído. Entonces yo creería ahí que el secretario o el coordinador debería estar al pendiente, ¿no? Bueno, Daniel dice que la cantidad de energía eléctrica que se obtiene, por ejemplo, en la Baja California, ¿para cuántas personas puede abastecer? ¿Alguien ahí tiene la respuesta del equipo?
Mm, Bueno, el dato exacto de cuántas personas no, pero pues, pues estamos hablando de que, bueno, tengo información de que, o sea, esa planta está constituida por varios como centros y pues bueno, su capacidad es del orden de los cientos de megawatts, que pues no sé, o sea, supongo que es para o sea, todo el área, ¿no? Realmente, pero no, así como tal, el dato exacto de cuántas personas, no, yo no lo tengo. Oscar Arum, ¿cuánto es la capacidad instalada en México? Y ya con eso. Bueno, en México la capacidad instalada es de 951. Ahora, aquí el consumo promedio de un hogar es de 270 kilowatts por hora. Entonces, pues bueno, nos podemos dar una idea ahí con los múltiplos y submúltiplos. Me parece que la de... Pero ese dato que estás dando de kilowatt por hora, mucha atención, ese kilowatt por hora es energía consumida. Y a eso seguramente lo está viendo en un recibo. Y esos consumos son consumos bimestrales, ¿vale? O sea, habría que hacerlo per cápita y luego ya para estimar más o menos como a cuánto. Para responder eso, yo te diría que es más fácil decir como a cuántas viviendas puede abastecer y hacer un estimado de 5 habitantes por vivienda. Obviamente son datos promedio para que más o menos se dé una idea. Pero sí, pues sí, es para un demonial, para que me entiendas, para mucho, esa cantidad de energía generada, ¿vale? Sí, profesora. Gracias. Ok, bueno, pues entonces hay otra pregunta de aquí de Marco Antonio, perdón. Dice que habían mencionado que hay un sector principalmente interesado en este tipo de energía y que si se lo pueden repetir. Cuando dice sector, Marco Antonio, ¿te refieres al sector privado, público o como a qué? Porque a mí tampoco me queda muy clara tu pregunta. Yo creo que tal vez se refería en la parte en donde yo mencioné al sector público. Más bien lo que pasa es que el sector público es el que puede arriesgar más capital y así ya el sector privado no tiene tantos riesgos. Ajá, sí, es el que puede solventar todo el financiamiento. Sí, hay un tema ahí que cuando se hace un análisis de riesgos financieros, hay un concepto que se denomina riesgo país y que tiene que ver con la estabilidad económica de los países, ¿vale? Como la energía geotérmica es una fuente compleja para el tema de su exploración y luego la explotación, y se requieren inversiones altas y hay más bien hay un análisis de riesgo muy detallado ahí que involucra muchos riesgos para las inversiones, porque no necesariamente el que lo explores y que veas que existe el recurso te va a llevar a generar o poder establecer una planta que sea viable desde el punto de vista técnico y económico, pues tienes muchos riesgos, ¿no? Entonces, en el caso de México, que no tenemos una cultura muy a que los inversionistas quieran arriesgar mucho y el Estado menos, por hacerlo totalmente honestos, pues muchas veces se pierden oportunidades. Creo que eso lo van a ir observando a lo largo de las presentaciones. O sea, se tiene mucho recurso y una de las preguntas es ¿por qué no se invierte? Muchas veces no hay interés por el riesgo también que implica el nivel de inversión, ¿no? Es uno de los tantos factores que involucra este asunto, ¿no? Pero bueno, entonces ya te lo aclararon, Marco Antonio, hace referencia a eso y pues sí, el sector público es el que ha invertido más en geotecnia. Entonces ya vamos a ver por ahí unos mapitas que están interesantes que fueron realizados por la ENREL, y pues a ver ahí qué sale de todo esto que vamos a ir sumando. Bien, hasta ahí, ojo, insisto, hay muchas otras cosas que no he preguntado, pero que cuando llegue el momento de que yo recopile
tanto lo que ustedes han ido presentando como lo que yo voy a adicionar a las presentaciones, pues de repente voy a decir, a ver, equipo tal, al cabo aquí hice mis anotaciones de quién dijo cada cosa, además de que sus presentaciones así también lo hicieron resaltar. Entonces, pues ya estaremos comentando. Acuérdense que es un diálogo, ¿vale? No se trata de examen ni mucho menos, pero es un diálogo para que ustedes estén más o menos al pendiente, por lo menos de la información que le tocó compartir, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, gracias equipo, seguimos con la siguiente presentación. ¿Ya se ve, profesora? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, también le queríamos comentar. Nuestro compañero Gustavo Ulises se siente mal, tuvo un problema de salud, dice que también le mandó correo. No va a poder asistir a la presentación del día de hoy. Pero pues ya cubrimos su parte. O sea, sí, todo está bien. Sí, de hecho, no recibí ningún correo, ¿eh? Entonces, no, es que aquí estoy. No sé por qué dijo mi compañero. Perdón. Según yo sí falta alguien, pero no soy yo. Creo que es Santiago. Perdóname. Una disculpa, profesora. Es que todavía no me las aprendo muy bien. Fue Santiago González. O sea, ni siquiera se conoce. ¿Qué onda con ustedes? Bueno, vale, adelante. Sí, una disculpa, profesora. Fue el primero que vi. Una disculpa. Ese es el compañero. Bueno, yo les digo una consigna que no está ahí dicha, pero que es claro, ¿no? El que no presenta su calificación individual es 0. Pueden tener calificación de equipo, pero no calificación individual, ¿de acuerdo? Y más aún que no me mandan ningún correo, yo no veo ninguno, ¿vale? Ok, bueno. Si su equipo saca 10, bueno, pues ya la hizo, tiene 5, ¿no? ¿Va? Okay. Sí, vale. Profesora. Gracias. De nada. Ok, buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 4. Nosotros hablaremos sobre la energía eólica. El equipo está conformado por Bravo Moreno, Gustavo Ulises, Delgado Rodríguez Yafet Noé, González Villanueva Santiago, Plazola García Fernando Agustín, Valle Pérez Edgar Iván, Vázquez Martínez María Fernanda y su servidor Rafael González Miguel Ángel. Para empezar, el objetivo de nuestra presentación es el analizar y comprender de la energía eólica, el funcionamiento, sus aplicaciones globales y nacionales, tecnologías, porcentajes de participación en el mundo y en México e impactos ambientales, sociales y económicos. Para empezar, ¿qué entendemos por energía eólica? Bueno, la energía eólica es una fuente de energía renovable que se utiliza que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. Uno de los principales medios para obtener esta energía es gracias a los aerogeneradores de diferentes tamaños que transforman con sus aspas la energía cinética en energía mecánica. Los aerogeneradores son instalados tanto en suelo firme como en el suelo marino, como podemos observar en la imagen del lado izquierdo. A continuación los dejo con mi compañera María. Bueno, como ya lo mencionaron, precisamente es una energía renovable que utiliza el viento como fuente para generar electricidad. Y bueno, de los aerogeneradores, la energía cinética del viento la transforman en mecánica. Como dato curioso, un aerogenerador tiene vida útil entre 20 y 25 años, dependiendo de las condiciones del viento, la operación y el mantenimiento que se le dé. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco de la historia
de la energía eólica. En el año 5000 antes de Cristo se usaban para propulsar barcos en el río Nilo, o sea, por sí solo, ¿no? Luego en el 200 antes de Cristo, los primeros molinos de viento bombeaban agua en China, mientras que en Persia y Medio Oriente había molinos de eje vertical con velas tejidas de caña que utilizaban para moler grano. Luego en el siglo IX, en el Medio Oriente usaban molinos de viento para moler grano y los mercaderes y cruzados llevaron esta idea a Europa y así permitieron que los habitantes de los Países Bajos refinaran el molino de viento y lo adoptaran para drenar los lagos y pantanos del río Rin. Bueno, también los molinos de aspa se comenzaron a utilizar masivamente en Europa y sus principales usos fueron moler el grano y bombear agua. A mediados del siglo XIX se creó el molino multipala americano y esto fue el precedente para los diseños de los generadores eólicos actuales. Bueno, desde ese entonces se usó para bombear agua y pues se empezó a hacer popular en Europa. Y bueno, en 1760, con el comienzo de la Revolución Industrial, se redujo el uso de estos molinos, puesto que las principales fuentes de energía comenzaron a ser las máquinas de vapor alimentadas por carbón. Y bueno, siguiente, por favor. En 1887, el científico estadounidense Charles F. Brush construyó la primera turbina eólica para generar electricidad. Tenía un rotor de 17 metros y 144 palas. Generaba una potencia de apenas 12 kilowatts. O sea, realmente era muy poco y estas turbinas pues no son muy eficientes. Posteriormente, en 1899, Paul Lacor, que era un danés, fue considerado el pionero de la energía eólica. Descubrió que las turbinas eólicas con pocas palas de rotor son más eficientes que las de múltiples palas, puesto que se logra mayor velocidad de rotación que con la que había creado Brush. Y en el 99 diseñó el primer generador, en 1899, perdón, diseñó el primer generador eólico moderno. De hecho, ahí, como podemos ver en la imagen, pues esa es una imagen real del que él diseñó. Bueno, en 1908 en Dinamarca ya se contaba con 72 generadores eólicos con potencias entre 5 y 25 kilowatts. En 1919, Albert Bertz publicó la ley de Bertz, que fue la base teórica para el aprovechamiento del viento y de los aerogeneradores que tenemos hoy en día. Esta ley indica que el 59% de la energía cinética del viento puede convertirse en mecánica para mover el rotor de la turbina. Esto quiere decir, por lo tanto, que el 59% es el límite teórico para el rendimiento que puede alcanzar un generador. En 1941, Palmer Coslet y la empresa S. Morgan Smith diseñaron y fabricaron la primera turbina en Estados Unidos que tenía una potencia de 1.25 megawatts, pero un fallo en una de las aspas finalizó su funcionamiento. Esta, de hecho, duró funcionando 1000 horas. En 1981 no hubieron turbinas de la potencia, hasta 1981 no hubieron turbinas de esta misma potencia, hasta este año, en 1981. En 1982 se inauguró el primer parque eólico en Europa, en Grecia, que tenía 5 aerogeneradores. En el 91 en Dinamarca se inauguró el parque eólico marino, que tenía 11 generadores. Y bueno, actualmente, por ejemplo, en Brasil comenzaron programas de incentivos para parques eólicos. El primero que hubo fue en el río Podogo. Y bueno, también la generación mundial de energía eólica alcanzó 342,000 gigawatts en 2010 y en 2018 1.2 millones de gigawatts. Y en el 2022 se espera que con la construcción de 2 proyectos que van a estar en Brasil, aumente a 1.6 millones de gigawatts. Y siguiente, por favor. También les voy a hablar un poco del avance tecnológico. Primero se comenzaron con molinos de 8 palas que se movían con una bomba de pistón. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, apareció el molino multipala del que les hablé de Stuart Perry en Estados Unidos, que tenía de 4 a 5 metros de diámetro. Las palas eran metálicas, tenían entre 18 y 24 palas y una capacidad de bombeo de aproximadamente 150 litros por minuto. Pues era el doble de eficiente y más ligera que sus antecesores, los molinos que habían antes.
En los 20 se empezaron a aplicar a los rotores eólicos los perfiles aerodinámicos que se habían diseñado para los aviones, para las alas y las hélices. En 1927, un holandés llamado Dekker construyó el primer rotor que tenía palas con sección aerodinámica, que eran capaces de alcanzar hasta 5 veces la velocidad del viento, aunque pues, debían tener altas velocidades para ser eficientes. Entonces aquí se percataron que entre mayor era la velocidad de rotación, menor era la importancia del número de palas, y así redujeron el número de palas. También tenemos entonces las turbinas de eje horizontal de 2 o 3 palas y en menor medida las de eje vertical. Estas de eje vertical tienen estructuras que son simples, funcionan basadas en la diferencia de coeficientes de arrastre entre las dos secciones que están expuestas al viento. Posteriormente, entre 1990 y 1991, las potencias de los generadores eran aproximadamente de 225 kilowatts y en los últimos años han aumentado a más o menos 500 kilowatts, entre 500 y 1200 kilowatts. Y ahora son máquinas más fiables y menos costosas. Y bueno, la energía eólica que hay actualmente, pues también cabe mencionar que pueden instalarse en tierra o en suelo marino. El suelo marino es muy interesante porque, también se le llama offshore. Estos aerogeneradores van al mar para extraer la energía del viento. Tiene ventajas frente a la que es terrestre porque la velocidad del viento es mayor y da más potencia, además de que el viento en el mar tiene menos obstáculos que en la tierra, como los edificios, árboles. Tiene desventajas como son la corrosión por las sales del mar, la transmisión de la energía a las costas por las líneas submarinas es un poco más complicada, y el anclaje cuando superan los 50 metros de profundidad del mar, se tienen que hacer estructuras flotantes. Entonces todavía como que están trabajando en hacerlos más eficientes. Y bueno, ese es el avance tecnológico que ha tenido la energía eólica, y a continuación mi compañero les va a explicar el siguiente tema. Bueno, mi nombre es Jafet Noé y a mí me toca exponer sobre las tecnologías actuales. Como ya mencionamos anteriormente, para la energía eólica se utiliza un aparato muy primordial, el cual lleva por nombre aerogenerador. Este es un aparato muy complejo capaz de transformar la energía cinética del viento en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Por cuestiones de esta presentación y por opinión del presentador actual, yo dividí las secciones del aerogenerador en 4, que a mi parecer son las más importantes. La primera sería la torre, segundo tenemos las aspas, tercero la góndola y por último la veleta del viento. Siguiente, por favor. Bueno, primero, como ya mencioné, tenemos la torre. La torre del aerogenerador soporta la góndola y el rotor. Es esta parte del cuerpo del aerogenerador que podríamos denominar como la base. Existen diferentes tipos de estructuras para ella que son eficientes en unas u otras condiciones. Algunos tipos son, la primera es la tubular de acero, como podemos ver en la parte superior izquierda del pequeño recuadro blanco. Son los aerogeneradores que conocemos más comúnmente. El cuerpo es un cilindro completamente hecho de acero. Este tipo tiene la cualidad de que se puede utilizar para aerogeneradores muy altos, ya que su base es mucho más firme, pero como inconveniente tenemos que los costos también son mayores. Por segundo tenemos el de celosía, que es el de la parte derecha, el cual tiene esta estructura hecha por mallas de metal, digamos, que llevan por este nombre celosía. Es mucho más barato que los aerogeneradores de torre tubular, pero son un poco menos estables. Y por último, el más barato de todos, tenemos el de mástil tensado con vientos. Este tiene la cualidad de que es muy eficiente para, digamos, alturas más bajas, pero el mástil es muy delgado, además de que está sujeto con alambres tensados, y esto provoca que pueda sufrir efectos vandálicos
por lo que en seguridad es mucho menor, pero para costes de energía, pues está bastante bien. También tenemos que mencionar que mientras más alto sea el tamaño de la torre, mayor producción energética tendrá el aerogenerador. Siguiente, por favor. Segundo, tenemos las aspas. De acuerdo a las aspas, es que se pueden clasificar también de otra manera los aerogeneradores. La primera categoría que tenemos es la posición. Los aerogeneradores pueden ser horizontales o, como ya mencionó mi compañera anteriormente, verticales. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los horizontales, las aspas están situadas de forma perpendicular respecto a un eje horizontal y el viento en estos incide de manera perpendicular a las aspas o de manera paralela a la góndola. Estos aerogeneradores horizontales son los más comunes y los encontramos sobre todo porque son muy eficientes con tamaños mayores. Estos no requieren de ningún aporte energético, digamos, para poder comenzar a girar. Y segundo, tenemos los aerogeneradores verticales. Estos, la posición en la que se encuentran beneficia para lugares como zonas urbanas, donde no están permitidos los del otro tipo, pero tienen una desventaja y es que necesitan de un rotor para comenzar a girar, para comenzar el primer giro. Sin embargo, también son más silenciosos a pesar de que su eficiencia energética sea mucho menor. También por número de palas o aspas, podemos encontrarlos de monopala, bipala o tripala. Comúnmente se utilizan los tripalas ya que son mucho más estables. También como último dato tenemos que las palas pueden estar hechas de poliéster o epoxi reforzados con fibra de vidrio o también con fibra de carbono. Actualmente se está investigando para crear aspas hechas con polímeros de madera, pero ese es otro tema. Siguiente, por favor. Como tercero, tenemos la góndola. La góndola es la estructura más importante del aerogenerador. Esta contiene los mecanismos para generación de energía eléctrica. Está compuesta por un controlador, el cual es este mecanismo que se encarga de enviar toda la información acerca del funcionamiento del aerogenerador. El rotor o el buje es una parte que no está dentro de la góndola, sino que está conectada por fuera de ella y está conectada también a las aspas. Siguiente tenemos el multiplicador. El multiplicador es un aparato eléctrico que se encarga de aumentar la velocidad obtenida por las aspas hasta un promedio de 1500 revoluciones. Como segundo tenemos como siguiente, tenemos el generador. El generador es este aparato tan complejo que se encarga de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. También dentro de la góndola tenemos el electrofreno, que en algunos generadores sirve para cuando las aspas tienen una velocidad por vientos muy inestables superior a los 25 metros sobre segundo, provoca que se detengan y frene la producción de energía, esto para evitar daños al equipo. También tenemos el radiador. El radiador de lo que se va a encargar es de enfriar este sistema de generación de energía. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la veleta. La veleta es un mecanismo muy pequeño, pero que también es muy importante. Junto al anemómetro, que es otro aparato, se encargan de medir la velocidad y la dirección del viento. En algunos aerogeneradores, estos cuentan con una corona de orientación, la cual es un engrane que permite girar la góndola del aerogenerador para que éste pueda aprovechar al máximo la energía cinética del viento, de manera que el viento influya de manera perpendicular a las aspas. Normalmente los aerogeneradores pueden rotar de forma automática, pero para llevar un mejor control siempre necesitan estar conectados a una central, se les tiene que dar mantenimiento constante
Y como un dato importante, los aerogeneradores no pueden producir una energía que sea capaz de almacenar, sino que necesita ser utilizada inmediatamente. Siguiente, por favor. Bueno, como continuación a esta presentación, les voy a hablar sobre las aplicaciones que tiene la energía eólica a nivel nacional y a nivel global. Primero veamos la aplicación a nivel nacional. México cuenta con 9 estados productores de energía eólica, entre los cuales encontramos a Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Chiapas, Baja California, San Luis Potosí, Sonora y Quintana Roo. Oaxaca es el principal generador de energía eólica del país, registrando en el año 2021 un total de 2.749 megawatts o 2.75 gigawatts. Como otro dato curioso, tenemos que La Venta fue el primer parque eólico en México y a su vez en América Latina. Este está ubicado en Oaxaca y actualmente tiene una capacidad instalada de 103 megawatts. Sin embargo, no es el más grande. El más grande de México está ubicado en Nuevo León, lleva por nombre Ventica y tiene una capacidad instalada de 252 megawatts. Como siguiente parte tenemos las aplicaciones globales. Como es de esperarse, China, al ser el gigante asiático que todos conocemos, es el principal generador de energía eólica en todo el mundo, con una capacidad total instalada de 278.324 megawatts. De la misma manera, el parque eólico terrestre más grande del mundo es el proyecto Gansu Wind Farm en China, el cual tiene una capacidad planificada de 20 gigawatts, aunque actualmente solo se tengan instaladas 8 gigawatts. Y por último, el aerogenerador más grande del mundo es el Aliade X14, el cual tiene una altura de 260 metros y puede alcanzar una producción de 14 megawatts. Este tipo de aerogeneradores no han sido producidos todavía en masa, pero se pueden encontrar uno de ellos en lo que es España. Y esto sería todo por mi parte. A continuación, mi compañero les explicará lo pertinente a la presentación. Bueno, ahora hablaremos de los porcentajes de la energía eólica a nivel mundial. Bueno, en el año 2017, en el mundo la capacidad eólica instalada fue de 539.291 megawatts, que era capaz de atender a las necesidades eléctricas del 5% de la población mundial. Por otro lado, en 2017 hubo una tasa de crecimiento de 10.8%, convirtiéndose esta en la más baja desde el inicio del despliegue industrial de las turbinas eólicas a finales del siglo XX. La energía eólica instalada en el mundo creció un 53% en 2020, hasta situarse en los 743 gigawatts, según datos del Global Wind Energy Council, que en español significa Consejo Mundial de Energía Eólica. Esta cifra de los 743 gigawatts es suficiente para generar el 7% de la demanda de energía mundial. Como podemos observar en nuestra gráfica, la capacidad eólica acumulada instalada a nivel mundial de 2001 a 2020 siempre ha presentado un crecimiento. En algunos años ha sido menor la tasa de crecimiento, pero pues siempre, ¿no? La curva ha ido hacia arriba y como dijimos en 2020 se contaba con 743.000 megawatts, porque aquí la gráfica está en megawatts. Bueno, 2020 también ha sido hasta el momento el mejor año de la historia para la industria eólica, con 93 gigawatts de nueva capacidad instalada. Como observamos en nuestro gráfico igual,
vemos un alto crecimiento del año 2019 a 2020. Y bueno, China, Estados Unidos, Alemania, India y España son los principales países en el ranking mundial de capacidad instalada de energía eólica. Era lo que les comentaba, bueno, el ranking de países por potencia acumulada. Podemos observar que China ocupa el 39%, un claro dominio del país, seguido por Estados Unidos con un 17%, Alemania con 8%, India 5%, España 4%. Cabe resaltar que España ha crecido, independientemente de que esta cifra sea pequeña, relativamente pequeña, ha crecido, se encontraba en años anteriores en el ranking, en un ranking en el lugar 7, 6 más o menos, y ha escalado hasta el lugar quinto. En esta tablita podemos observar la capacidad de potencia instalada de los principales países desde el 2018 hasta el 2020. En esta columna observamos la nueva capacidad instalada que se generó en 2020, viendo un claro dominio igual de China con 52,000 megawatts. Vemos que China en 2020 ya contaba con 290,000 megawatts, seguido por Estados Unidos con 122,328 megawatts, y así sucesivamente los demás países, generando un total de 744,000 megawatts, que era lo que habíamos dicho, que eran más o menos un promedio de los 740 gigawatts. Aquí, bueno, este gráfico nos ayuda a visualizar mejor lo que veíamos en la tabla anterior, el completo dominio con 288,32 gigawatts de China, seguido por Estados Unidos. Claramente vemos una diferencia notable en los gigawatts de potencia instalada acumulada. Ahora vamos a hablar un poco de México, de la energía eólica en México. La capacidad instalada de energía eólica en México la representamos aquí de 2011 a 2020. Igual que en el mundo ha habido un crecimiento, podemos ver en 2012 y 2013 un poco de estancamiento, no hubo un crecimiento tan brutal como en el 2011 a 2012, pero pues ha ido a la alta también. Bueno, México tiene la posibilidad de ser líder en la generación de esta energía. Con ello también podría aspirar a ser un referente para la transición energética en América Latina. Hasta 2019, México contaba con más de 6,237 megawatts instalados de energía eólica. Esa capacidad ubicó al país en el lugar 16 a nivel global, aunque en 2020 se llegó a superar la marca de los 7,000 megawatts. Estudios de la Asociación Mexicana de Energía Eólica han considerado que el potencial eólico de México se ubica alrededor de los 70,000 megawatts. Esto se debe a que estados como Oaxaca, Yucatán y Tamaulipas registran velocidades de viento mayores a los 28,8 kilómetros por hora. Ese registro es óptimo para transformar el viento en energía eléctrica por medio de las turbinas eólicas. Y bueno, aquí podemos observar el mapa de la República Mexicana. Como mencionamos, este mapa es del año 2019, donde podemos ver la capacidad instalada de generación eólica, como dijo mi compañero, y también como lo hemos mencionado. Oaxaca cuenta con 2,756 megawatts, Tamaulipas con 1,163 megawatts y Yucatán con 206 megawatts, que son principalmente los mayores generadores en la República Mexicana. Y bueno, como datos importantes, como mencionó mi compañero Jafet, el primer parque eólico mexicano y de América Latina se construyó en 1994 en Oaxaca, y pues originalmente era un proyecto nada más,
y actualmente cuenta con 7 aerogeneradores de 225 kilowatts. Y actualmente también México cuenta con 50 centrales eoeléctricas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía. Bueno, pero sin embargo, la actual administración ha impulsado a cambios en las normas a fin de privilegiar la compra de energía generada por la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, esto ha generado incertidumbre en la inversión para el desarrollo de energías limpias. Datos de la Secretaría de Economía revelan que a partir del 2018 las importaciones de turbinas han disminuido. En 2020 estas registraron una caída del 29% en comparación con el año previo, a pesar de que los costos de esta tecnología han disminuido. Los dejo con mi compañero. Sí, gracias. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, pues bueno, o sea, sí ha habido en los últimos años pues un gran desarrollo en energía eólica en el país. Y bueno, de acuerdo con una proyección que, bueno, se realizó en 2018, pero bueno, que termina en 2024, que es como la proyección más reciente que se tiene. Esta es de acuerdo a la AMDE, la Asociación de Energía Eólica. Bueno, igual, ¿no? O sea, bueno, como lo vieron en el mapa de la diapositiva anterior, pues hay 14 estados, son Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, y bueno, Jalisco, San Luis, Zacatecas, Puebla, Querétaro, Guanajuato y Veracruz, que es donde, pues donde se desarrolla más esto de la energía eólica, bueno, donde hay como más generadores instalados, y bueno, lo que se espera en los próximos años es que se llegue a desarrollar todo esto de la energía en, bueno, 20 estados de la República, no en todos, debido a que, bueno, hay estados o entidades, sobre todo en el Pacífico, donde, pues debido a las condiciones climáticas del viento, pues no son precisamente idóneas para, pues, el aprovechamiento de la energía eólica, entonces no se puede como tal, pues como instalar todo en todo el país, ya que, pues en muchos estados pues no sería lo ideal. Y bueno, igual como ya lo venía mencionando mi compañero, pues espera que para el 2024 México cuente con 15,000 megawatts y que pues bueno, es un gran número considerando lo que se tenía en el 2018. Y bueno, esto en 2024, pues estos 15,000 es lo que representa pues el 15% de la energía efectiva en todo el país. Y bueno, pues en general el país tiene un gran potencial de rumbo al futuro. O sea, se espera que para el 2030 haya al menos 30,000 megawatts, pero bueno, el potencial es de 70,000 o bueno, sí, o incluso más. Entonces, pues eso sí es muy importante para México, ya que pues contribuye a muchas fuentes de trabajo e ingreso, tanto en la generación de la energía, sino pues como todas estas partes pues del suministro de equipos, pues el proveer, ¿no? Los componentes eléctricos, las torres, las aspas y demás, ¿no? Toda la fabricación pues genera muchos empleos, ¿no? Y bueno, claro que todo este potencial pues está determinado en base a la oferta, la demanda y bueno, también existen ciertas limitantes con las que se tienen que lidiar. La principal es la red nacional de transmisión, ya que pues esa tiene algunos niveles de saturación y bueno, eso a veces dificulta un poco pues el servicio de esta energía, pero bueno, es un problema con el que se tiene que tratar para poder llegar a alcanzar el máximo potencial de esta energía en el país. La siguiente, por favor. Y bueno, esto fue en México y bueno, en el mundo, pues bueno, de acuerdo a una proyección de Bloomberg New Energy Finance, es un artículo donde, bueno, más bien una investigación pues de varios analistas de todo el mundo, donde pues explica que la energía eólica pues tiene un gran futuro. De hecho, se espera pues que en el 2050 pues el 50% de la energía mundial sea proveniente tanto de la eólica como de la solar. No hay como, bueno, no encontré una cifra exacta de gigawatts, pero pues sí, o sea, es un gran crecimiento el que se puede alcanzar. La siguiente. Y bueno, los dejo con mi compañero para los impactos de esta energía eólica. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el impacto ambiental,
que genera la energía eólica. Y bueno, comenzaré hablando de los impactos no favorables. El primero de ellos es la flora. Y bueno, debido a que los parques eólicos necesitan unas grandes áreas para su instalación, con el fin de evitar accidentes, pues en las estructuras se estimula la deforestación en zonas boscosas, por lo que se afecta la vegetación de la región y esto causa un daño ambiental irreversible a las comunidades en las que se instalan estos grandes parques eólicos. Otro de los impactos se ve reflejado en la fauna, ya que a raíz de la deforestación en estas áreas, la fauna que habita se ve obligada a desplazarse en busca de un nuevo hábitat. Por lo cual esto provoca que haya modificaciones en los ecosistemas. Y bueno, dentro de la fauna que se ve mayormente afectada son las aves, ya que debido a las grandes dimensiones, turbulencias que generan estas estructuras, provocan que las aves se impacten y bueno, sufren lesiones que normalmente pues llevan a la muerte de las mismas. En tercer impacto es el visual, que al ser estructuras que cuentan con grandes dimensiones, se produce una contaminación del paisaje bastante notoria, rompiendo el equilibrio visual del entorno. Esto causa molestias en algunos de los sectores de la población, ya que pues ellos consideran que no es algo bueno para ellos. El cuarto impacto es el acústico, el cual es el sonido que emiten los aerogeneradores, y en su mayoría se debe al viento y al movimiento que efectúan las palas. El dicho sonido que se emite se encuentra en un rango de los 50 a 60 decibeles, y bueno, claro, esto depende a la distancia que te encuentres de ellos. El quinto impacto es el de la producción y transporte de estas grandes estructuras. Pues bien, aunque se dice que es una energía limpia, si prestamos atención a todos los procesos de fabricación de cada una de las partes, nos damos cuenta que no son para nada limpias, ya que el proceso de fabricación se emiten grandes cantidades de CO2 y ya posteriormente a su traslado, la mayoría de los vehículos que se emplean para hacerlo usan combustibles fósiles, lo cual, como ya sabemos, pues es uno de los principales contaminantes en el mundo. Siguiente, por favor. De los impactos favorables que genera esta energía, bueno, son favorables, pero ya una vez que ya se terminó el proceso de que ya se produjeron, ya se establecieron y ya están generando la energía eléctrica, es ya cuando los podemos llamar favorables, porque en su proceso, pues como ya vimos anteriormente, no lo es. Y bueno, uno de ellos es el cambio en contra del cambio climático y cero emisiones de gases, ya que al estar operando no genera emisión de gases de efecto invernadero, los cuales son causantes del calentamiento global y con ello nos lleva al cambio climático, que es una de las grandes problemáticas actualmente. Otro de los impactos favorables es que es una fuente de energía renovable y sostenible, ya que su origen tiene procesos atmosféricos debido a la energía que llega a la Tierra procedente del Sol. Y el último, otro de los más favorables es que no tiene una huella hídrica significativa, ya que para el funcionamiento de los aerogeneradores no se requiere agua, por lo que el parque eólico no necesita ubicarse cerca de vías fluviales o conectarse a fuentes de agua. Por ello, contribuye al cuidado del medio ambiente. La siguiente, por favor. También les voy a hablar sobre los impactos sociales que genera. Y bueno, las comunidades en donde se desarrollan estos proyectos obtienen importantes beneficios sociales, de los cuales son los siguientes. Uno es a través de ingresos estables para los agricultores y propietarios, ya que con los contratos de arrendamiento, pues ellos obtienen una fuente de ingresos, además de que se les permite seguir utilizando las tierras para sus actividades ganaderas y agrícolas.
Otro de los impactos que genera es oportunidades laborales, ya que pues normalmente en estas áreas rurales no hay falta de oportunidades y esto provoca que mucha gente se vaya de sus comunidades en busca de pues mejores oportunidades. Otro de ellos es el suministro de energía eléctrica, que en estas zonas pues normalmente es común que no haya energía eléctrica, y con estos parques eólicos establecidos pues se logran obtenerla de ahí. El último de los impactos ambientales es el mejoramiento de caminos públicos y creación de caminos para el aprovechamiento de la comunidad. También es parte del impacto social, pero ahí ya es más que nada referido a las apreciaciones que tienen las diferentes regiones, ya que, bueno, en Europa normalmente es muy aceptada este tipo de energías renovables. Una de ellas pues, sería la eólica, y al ser aceptada por los ciudadanos y el apoyo que da el gobierno, los ciudadanos pueden adquirir acciones y beneficios de ellas. Además de que en algunas regiones los afectados por estos parques eólicos son indemnizados si sus propiedades pierden el valor como resultado de los parques eólicos. Cosa que en Austria es todo lo contrario. De hecho, en Austria este tipo de energía no es bueno, pero no lo prefieren ellos porque desprecia el valor de sus propiedades. Entonces ellos están haciendo normalmente como protestas de que no lo prefieren este tipo. Y bueno, en Estados Unidos hay otra apreciación, ya que uno de ellos es en el estado de Texas. Se ha tenido una gran aceptación e incluso las regiones cercanas a este tipo de parques reciben suministro eléctrico gratuito. Y de ahí, en México, tenemos una gran problemática respecto a estos impactos, ya que, como mencionaban mis compañeros anteriormente, en Oaxaca es donde se genera el mayor consumo eléctrico, generación eléctrica, perdón, pero es una de las zonas que también tiene una gran problemática con los pobladores de la región, debido a que las empresas, que en su mayoría son españolas, hicieron contratos ventajosos con los propietarios, ejidatarios, todas estas personas que contienen tierras en estos estados, y existe una gran problemática actualmente en la cual el gobierno pues no los apoya tampoco mucho, ya que se dice que pues estas empresas llegaron a México y se instalaron a partir de saqueo de tierras, amenazas, engaños, y contratando líderes, autoridades municipales, funcionarios federales corruptos para poder establecerse aquí en México. Y bueno, eso es toda la parte de impacto social, y los dejo con mi compañero. Hola, buenas tardes. Yo les voy a platicar un poco sobre los impactos económicos. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, la energía eólica ha alcanzado un nivel de desarrollo que nos ha permitido afirmar que nos encontramos ante una fuente energética limpia, económicamente competitiva y con una tecnología de aprovechamiento madura, como ya habían mencionado mis compañeros y con los ejemplos que nos han brindado. Partiendo de una fuente natural, renovable y no contaminante, los actuales aerogeneradores son capaces de producir electricidad a precios competitivos frente a las fuentes tradicionales energéticas. Siguiente, por favor. Bueno, y sobre eso vemos las ventajas. Podemos observar que en primer lugar existe un avance tecnológico. Esto para su desarrollo de las plantas eólicas y de los parques que ya habían mencionado. También existe la ventaja económica de la escala que van aumentando eficientemente y competitividad de estos sectores. Gracias a la reducción de los costos por inversión y mantenimiento. También observamos que el costo de mantenimiento y de inversión pues, es relativamente pues, un poquito inferior a las fuentes hidroeléctricas que hemos visto. Y bueno,
también podemos observar que pues tiene un precio muy competitivo en comparación a los combustibles fósiles. Bueno, siguiente, por favor. Compañero. Bueno, esto hace que genere que tengamos un avance tecnológico. Y esto se ve reflejado en un aumento en las economías. Y pues como les había mencionado, pues realmente pues el aire pues no tiene ningún costo, ¿no? O el viento, ¿no? Entonces pues podemos decir que el costo de obtención del viento pues es de cero, ¿no? En comparación de un hidrocarburo, pues realmente pues es muy costoso, ¿no? Y por ende esto se ve reflejado que conseguimos pues la energía de nuestro hogar más económico, ¿no? El kilowatt hora, que es el que pagamos realmente. Y esto se ve reflejado en las facturas. Y a la vez, pues vemos un beneficio al PIB. Siguiente, por favor. Bueno, como les había comentado, pues vemos un gran beneficio al PIB. Cabe destacar que al igual que el resto de las energías renovables, la eólica aporta otros beneficios socioeconómicos. Entre ellos está la generación de empleo y de riqueza de los países. Y se estima que el crecimiento del PIB mundial entre 2018 y 2050 generará un beneficio adicional de 52 billones de dólares, que es equivalente a 47 billones de euros. Pues realmente vemos que es una gran ganancia que vemos y un gran crecimiento pues en esta rama, ¿no? De la energía eólica. Siguiente, por favor. Y como dato importante, bueno, según datos del 2018 de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, IRENA, indican que el sector de la energía eólica contribuye con 1,2 millones de empleos de los 11 millones generadores que existen en la industria de renovables. Una cifra de puestos de trabajos que se puede extrapolar más allá de los mercados clave para dicha industria. Pues como vemos, pues realmente tiene muchos beneficios económicos al generar energías eólicas y la construcción de los parques eólicos. Y a continuación, mi compañero les platicarán sobre nuestra conclusión. Bueno, como conclusión, podemos decir que la energía eléctrica obtenida del proceso de los aerogeneradores no es totalmente limpia como se suele decir o pensar. Sin embargo, la contaminación que ésta genera es en menor cantidad que la energía que se obtiene a través de la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, el desarrollo que llegue a tener en cada país dependerá de la aceptación y apoyo que le dé su población y su gobierno. Es por eso que a raíz de esta pequeña investigación, nosotros pensamos que es una excelente alternativa para la producción de energías, siempre y cuando el beneficio sea para la población y no solo a particulares. Y estas serían nuestras referencias y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, equipo. Pues viene el momento de las preguntas. Profesora. Sí. Bueno, es que para las preguntas generamos un crucigrama. Bueno, ahí vienen las preguntas. Adelante. Adelante. Si da tiempo, ¿cuánto tiempo más o menos estiman? Pues 5 minutos. Bueno, 4. Creo que resta. Pues sí, ¿a qué va? Adelante, entonces. Gracias. Bueno, y aquí está nuestro crucigrama. Mira, si gustas, Zahar, por ejemplo, la primera pregunta en verticales, hablamos de quién es considerado el pionero de la energía eólica. ¿Alguien se acuerda? Era un danés. Por ahí el secretario, si puede ir viendo quién se va saliendo, por favor, y me dice, ¿va? A veces es por el internet, ¿no? Otras veces es que se van
antes de lo que se debe de ir, ¿vale? Ok, seguimos. O sea, pregunta qué es un danés el que... Creo que se apellidaba Decker o Becker, no entendí bien. No. No, Charles F. Brush era estadounidense. Giovanni Conti. No. Fue quien descubrió que era mejor tener pocas paletas que muchas. En el chat también están participando. Paul Lacour, algo así, ¿no? Precisamente, ya está la primera. A ver, entonces ahora la segunda. ¿Cuál es la estimación? No, perdón, la segunda es ¿con cuántos megawatts se espera que cuente México en el 2024? Ya pusieron en el chat que 15.010, correcto. Muy bien. Ahora la tercera. ¿Cuál es la estimación del crecimiento del PIB mundial en billones de dólares derivado de la energía eólica entre 2018 y 2050? De hecho, fue un dato que dieron ya casi al final. Creo que esa no se la saben. Si quieres, sigue con otra. Vale. Bueno, sí, realmente son las que están. Bueno, creo que 52 billones. Sí, muy bien. Ahora la que sigue es el aparato que junto con la veleta se encarga de medir la dirección y velocidad del viento. Empieza con A. Sí, de hecho, es con lo que se mide el viento. Es el anemómetro. Perfecto, muy bien. A ver, ahora es la base teórica del aprovechamiento del viento. Esa la dije casi al principio, ¿no? En la reseña histórica. Muy bien, ley de Betz. Ahora, ¿cuál es el aerogenerador, el aerogenerador más grande del mundo? Empieza con H. S, muy bien. ¿Cuál es la fauna principalmente afectada? Perfecto. ¿Y en qué estado se construyó el primer parque eólico de México y América Latina? Perfecto. Muy bien. Ya, terminamos el crucigrama. No sé si ya abajo tienen el... Bueno, es que creo que están otras las respuestas, pero sí, muy bien, todo está perfecto. Acabamos justo en punto. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por su atención. Por nuestra parte ha sido todo. No sé si... Gracias, equipo. Me gustó su presentación. Al final de ese bonito estuvo interesante. Entonces, gracias a todos. Nos saludamos el lunes con las presentaciones que faltan y pues seguimos en las dinámicas colaborativas, ¿vale? El miércoles tengo algunas actividades programadas, pues que va a ir en torno a esto mismo, que es como repasar lo que ya han ido compartiendo pues, todos los compañeros y que vayan sumando algunos otros detalles, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Pues, ¿qué más? Pues, que tengan un buen fin de semana y los que regresen a presencial el lunes, pues, mucho éxito y cuídense mucho, ¿verdad? De cualquier forma hay que ser precavidos. ¿Sí? ¿Vale? Gracias, profesora. Buenas tardes. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Profesora, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, bonita tarde. Igualmente, bye.